Revisando las noticias, quiero hacer una parada en Holguín, Cuba. Me toca de cerca esta historia desde Holguín. Cuba duele y duele muchísimo. Los colegas de la agencia Cubanet lograron acopiar el testimonio desgarrador de una madre en la provincia de Holguín, Cuba, que perdió a su hijo recién nacido. Ya sabemos todas las penurias que pasan las madres durante el embarazo. No hay alimento para las personas común y corriente, mucho menos es más difícil la alimentación de una embarazada. Son dos cuerpos en sí demandando alimentos, minerales. Esto explica en gran medida el bajo nivel de natalidad. Las mujeres jóvenes no quieren parir porque no tienen condiciones para parir, porque ser madres es una responsabilidad grande y tiene muchos gastos, por lo que ese taller que Dios fraguó para dar la vida está completamente cerrado en Cuba por derribo, por comunismo, por crisis, y pronto, en unos añitos, sobrecumpliendo una estadística que es horrible, Cuba pasará a ser muy seguramente el país más envejecido de toda América Latina. Es el más envejecido porque pierde a sus hijos que abandonan el país por la crisis y porque allí no se entiende que el recurso más preciado, la riqueza más grande que tiene un país, son sus habitantes, es su juventud, que es la que da la oportunidad al desarrollo. Será el país más envejecido porque las madres no quieren parir debido a la crisis y porque las personas en salud y en edad de parir lo que quieren es, antes de parir, irse del país. Ese es el sueño de las cubanas y los cubanos. Eso duele mucho. Aún así, hay gente que se queda allí porque lo ha decidido, condenados por la vida, por la falta de oportunidad, por lo que sea, por cualquiera de estos escenarios, deciden parir. Tienen, en el caso de la población rural, un embarazo que no lograron prevenir o identificar a tiempo y terminan corriendo la aventura de convertirse en madres, como es el testimonio de esta madre que lo arriesgó todo, dio a luz, su hijo estuvo gravemente enfermo, fue víctima de una negligencia médica que le robó la vida a su recién nacido, y como si fuera poco, después quisieron negarle incluso el derecho a darle sepultura. Esto es dantesco. Hay que ver el testimonio de la madre. Cuba duele. Este relato llega desde Holguín, Cuba. Evidencia. El día 24 de enero, mi niño se enferma y lo llevo al hospital de Habana, el pediátrico. Cuando llegamos allí, una enfermera me lo quitó de la mano y se lo llevó. Y ya no supe más nada. Yo llegué a las 6 de la mañana al hospital y ya no supe más nada del niño hasta las 7 de la noche que llegó la ambulancia. Yo no me veía que los médicos entraban y salían, ninguno me decía nada. A las 7 de la noche llegó la ambulancia, entonces no me querían montar en la ambulancia con el niño, porque como el niño estaba mal, no querían que yo fuera con él. Le pusieron un Rocefin y le hizo reacción adversa. Eso me enteré en Holguín. Cuando llegamos a Holguín fue que me lo dijeron. Cuando le pusieron el Rocefin, mi bebé hizo un paro
hizo un paro cardíaco y empezó a convulsionar. Bueno, entonces la enfermera que iba en la ambulancia, no quería montarme con ella en la ambulancia porque decía que yo no podía ir. Y eran a las 7 de la noche y yo en vano, imagínate tú si vas a llevar el niño solo por él. Pero bueno, me fajé ahí con ella y me monté en la ambulancia. Cuando llegamos al ring, me dice, siéntate ahí en un asiento a las 10 y pico de la noche. Siéntate ahí, y era a las 9 de la mañana del otro día. Yo no sabía nada de mi hijo sentado en un asiento, sin saber nada más los médicos entraban y salían. No me querían decir nada. Yo iba y preguntaba y me decían que me sentara, que estuviera tranquilo. No me decían nada, ni cómo estaba el niño, ni nada. Y tenía el 18 días de nacido. Y yo senté ahí esperando a ver qué pasaba y nada. Hasta que fui y me fajé allí con una enfermera que había porque no quería decirme cómo estaba yo. Entonces cuando fui, me dijeron que si quería verlo vivo, que entrara a verlo. Que cuando más, mi niño duraba media hora. Y yo entré, bueno, pero así estuvo 3 días. Porque el Rosefin que le puso en Banner, le pusieron en Banner, le hizo reacción adversa y ya, viste, le cogió una bacteria. Producto a eso mismo, él cogió una bacteria. Cuando llegamos allá a Holguín, entonces nadie quería decirme cómo estaba ni nada. Y yo entré por ahí para allá porque ese era mío. Yo entré a verlo. Y así tuvo 3 días, duró 3 días grave. Pero ya el último día, el día 26 de enero, ya hizo 6 paros, 7 paros seguidos. Ya se murió. Pero después se murió a las 3:20 de la mañana, de la madrugada. Y eran las 12 del día y todavía mi niño estaba en la sala porque no había un camillero de eso que lo bajara para la morgue. Yo entonces entré, lo cargué y me lo llevé yo misma para la morgue. Cuando llegamos ahí, entonces no me lo querían dar para que lo velaran en la casa, porque como era un bebé y no tenía carnet, el médico me dijo que me hiciera idea de que él no existía, que él nunca hubiese existido. Me dijo, mamá, esta es la idea de que tu niño no existió. Así me dijo, y no me lo querían dar, que ahí se iba a quedar, que ellos lo iban a quemar y ya. Yo lo cogí, le dije a mi mamá que me trajera una sábana, cogí, lo envolví en la sábana y lo traje. Entonces iban a llamar a la policía y todo eso. El director del pediátrico de Holguín, porque eso fue en el pediátrico de Holguín, el director del pediátrico, entonces llamó a la policía y todo eso, porque yo traía al niño muerto por ahí para acá, porque ese era mío, yo no lo iba a dejar ahí. Y todos los médicos, los enfermeros fueron para arriba mía a fajarse conmigo porque yo no podía traer al niño, porque como estaba muerto, no podía cargarlo porque me contaminaba a mí. Entonces llamaron a la policía, llegaron los boinis rojos eso allí a quitarme al niño, todo el mundo. Pero yo no lo dejé, ¿cómo yo iba a dejar a mi niño así? Allí me tuvieron que buscar el carro de fúnebre. Yo hasta que no vine con mi niño para el caso no vine. Yo me quedé allí y le dije que me tenían que dar a mi niño porque ese era mi niño. Aunque estuviera muerto, ese es mío. Tenía 20 días. Cuánta falta de humanidad. Ya después que usted escucha esto, usted se da cuenta de que no hay nada que hacer, que todo está perdido, que están aferrados a una mentira que no existe, cuya consecuencia es mucho más fatal que la pérdida de una vida humana, aunque solo la pérdida de una vida humana debería alcanzarnos en un nivel de indignación como para no permitir que estas cosas ocurran. El nivel de indolencia, el nivel de abuso que hay con la gente pobre y desamparada no tiene paralelo histórico. El relato que ella hace es convincente e irrefutable. Cuánto abuso. Se complica en un municipio, no tienen el tratamiento, lo tienen que trasladar hasta la cabecera provincial en una ambulancia, y lo que prevalece es el criterio de que la madre no puede ir en la ambulancia acompañando a su hijo que apenas tiene unos días de nacido. La primera persona que tiene que montar en esa ambulancia es la madre. Si va la enfermera, fantástico, pero la madre tiene que ir ahí porque es la madre, porque el derecho de la madre no se lo puede quitar nadie, porque ese derecho es inalienable, porque es una madre y es un niño inocente, recién nacido. ¿Cómo es que tú pierdes el control de tu hijo porque tu hijo se enfermó? ¿Cuánta crueldad hay en este relato? ¿Cómo es que tú
Pierdes el control porque tu hijo pasa a ser un objeto contable o museable de la estructura de un sistema de salud mediocre que no pudo salvar la vida de tu hijo y que además lo que hizo fue empujarlo hasta la muerte, suministrándole un medicamento que un niño recién nacido no pudo tolerar. Comienza la cadena de escondites, de ocultamientos. ¿Cómo es que un niño de apenas unos días de nacido llega a un hospital cerca de las 10 de la noche y son las 9 de la mañana del otro día y nadie le ha explicado a esa madre qué es lo que está ocurriendo? Esto es una indolencia criminal, indescriptible, horrible, horrible. Resistió más de lo que los médicos creían y al final, 3 días después, muere. Muere a las 6:20 de la mañana, dice esta madre, hora que no olvidará nunca. Ya era mediodía y el cuerpo sin vida del niño seguía en la sala, en el lugar que le habían asignado, porque no había un camillero, un técnico, una persona indicada para esta situación que pudiera darle traslado. Cuando consiguen moverlo por gestión de la madre, que escogió una sábana propia para envolver al cuerpo de su hijo prácticamente recién nacido, entonces te encuentras con la resistencia de que quienes no fueron capaces de cuidarte, quienes no fueron capaces de darte una pizca de dignidad en el momento de tu muerte, se creen dueños de tu cuerpo y deciden que lo ideal es que la madre piense que en verdad ese niño nunca había existido y que ellos se quedarían con su cuerpo para cremarlo, como una decisión institucional que te hace recordar que tu vida no vale nada, que tú no importas, que tú no eres, que tú no vales, que tú no sirves. Es heroico en medio de la inmadurez de esta madre joven que resistió tanto dolor y tantas humillaciones, que haya defendido el derecho fundamental que es el de llevarse su cuerpo a su pueblo para darle sepultura a su hijo. Porque solo en casos de muerte dentro del parto o de algún tipo de procedimiento o de antes del nacimiento es que se realizan esos procedimientos de yo desaparezco este cuerpo como que es nada, la vida continúa y hazte madre de la idea, como que nunca existió, como que en verdad esto no ha sido la muerte de tu hijo de 18 días. Esto ha sido un aborto espontáneo que a nadie le interesa. Pregúntenle a las madres cuál es la comunicación que se establece con un hijo cuando apenas lo sostienes una vez en tus brazos. Cuando obtengan esa respuesta, dígansela a estos sicarios, porque hay muchas maneras de ser asesinos y esta es una de ellas. Aunque los que estuvieron en el trámite final no sean los responsables de una muerte que no pudieron atajar, se comportaron de una manera tan inhumana como los primeros que empujaron a este bebé a la muerte de un modo
absolutamente irresponsable. Esto me recuerda un dictamen de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, quien siempre recordaba que cuando el Estado quiera dirigir los pasos de lo que para ti es tu familia, el Estado está muy mal, el sistema está equivocado y la familia está en todo su derecho de rebelarse. Me temo con infinito dolor que historias como estas formen parte de lo que pasa día a día en medio de la gran y eterna crisis con el pueblo cubano. Este es solo un ejemplo. Hazte de cuenta que nunca existió. Hazte de cuenta que nunca existió. Como si una madre pudiese borrar por mandato de un sicario el recuerdo eterno que propaga la luz de un hijo cuando Dios le da vida y lo entrega al mundo de los vivos. Indignante, indignante. Tiene que ser descrito, tiene que ser contado. Porque cuando uno contempla en calma un crimen, se convierte en cómplice, se apuntala como sicario, se encamina a las fauces del infierno. Que Dios le dé conformidad y paz a esta madre, que pueda rehacer su vida, que pueda crecer su familia, porque lo que nunca nadie va a conseguir es que se olvide de esta injusticia. Pausa y volvemos.